Todo comenzó un martes por la tarde, cuando salía del trabajo. Había sido un día particularmente agotador en la oficina, lleno de reuniones interminables y plazos imposibles de cumplir. Lo único que deseaba era llegar a casa, prepararme algo de cenar y desconectar frente al televisor por un par de horas antes de dormir. Trabajaba en el centro de la ciudad, en uno de esos edificios corporativos sin personalidad que parecen multiplicarse como hongos en cada esquina. Para llegar a la estación del metro, solía tomar un atajo por un callejón estrecho entre dos construcciones antiguas. No era el camino más pintoresco, pero me ahorraba unos buenos 5 minutos de caminata. Ese día, mientras atravesaba el callejón con mi maletín en mano y los auriculares puestos, algo me hizo detenerme en seco, una sensación extraña, como si alguien me observara con una intensidad que traspasaba la piel. Bajé el volumen de la música y miré a mi alrededor. Al principio no vi nada fuera de lo común: contenedores de basura, algunas cajas de cartón apiladas, grafitis en las paredes de ladrillo desgastado. Pero entonces lo vi. Sentado sobre uno de los contenedores, completamente inmóvil, había un gato negro. No era particularmente grande ni pequeño, simplemente un gato callejero común, pero había algo en su postura que me resultó perturbador. Estaba sentado con una rigidez antinatural, la cola enroscada perfectamente alrededor de sus patas, y sus ojos amarillos me miraban fijamente sin pestañear. Lo que realmente captó mi atención, sin embargo, no fue el gato en sí mismo, sino lo que lo rodeaba. Había moscas, muchas moscas. Decenas de ellas volaban en círculos alrededor del animal, formando una especie de halo oscuro y zumbante. Era extraño porque estábamos en otoño, una época del año en que estos insectos suelen escasear. Además, las moscas parecían concentradas específicamente alrededor del gato, como si algo en él las atrajera de manera magnética. El animal no hacía ningún intento por espantarlas, no movía la cola, no sacudía las orejas, ni siquiera parecía molesto por su presencia. Simplemente permanecía allí, observándome con esos ojos luminosos que parecían brillar con luz propia en la penumbra del callejón. Me quedé mirando la escena por lo que probablemente fueron solo unos segundos, aunque se sintió como mucho más tiempo. Había algo profundamente antinatural en esa imagen. El gato perfectamente quieto, las moscas girando en su órbita interminable, el silencio que parecía haberse instalado a mi alrededor. A pesar del tráfico de la ciudad a pocos metros de distancia, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una de esas sensaciones primitivas que nos alertan de que algo no está bien, aunque no podamos identificar exactamente qué. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de esa inquietud irracional. Era solo un gato callejero, probablemente enfermo o herido de alguna manera que atraía a las moscas. Nada más que eso. Continué mi camino, acelerando el paso sin darme cuenta. Cuando llegué al final del callejón y salí a la calle principal, no pude evitar mirar hacia atrás. El gato seguía allí, en la misma posición exacta, observando en mi dirección. Incluso desde esa distancia, podía distinguir el brillo amarillo de sus ojos. Las moscas continuaban su danza macabra a su alrededor. Algo en mi estómago se retorció incómodamente, pero me forcé a ignorarlo. Bajé a la estación del metro y me sumergí en la rutina familiar del viaje a casa, permitiendo que el traqueteo del tren y el murmullo de los demás pasajeros borraran la imagen inquietante de mi mente. Esa noche, mientras cenaba frente al televisor como había planeado, el recuerdo del gato regresó brevemente a mi mente. Me pregunté si debería haber hecho algo, tal vez llamar a Control Animal o a alguna organización de rescate de animales callejeros. Pero luego me recordé a mí mismo que vivía en una gran ciudad, llena de gatos callejeros por todas partes. No podía preocuparme por cada animal que encontrara en mi camino. Además, probablemente el gato ya no estaría allí mañana. Los gatos callejeros son criaturas nómadas por naturaleza, siempre en movimiento, buscando comida y refugio. Para cuando volviera a pasar por ese callejón, seguramente ya habría desaparecido. Con ese pensamiento reconfortante, terminé mi cena y me preparé para dormir, sin imaginar que ese encuentro casual marcaría el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Los siguientes días transcurrieron con normalidad. Volví a mi rutina habitual: despertar, prepararme para el trabajo, tomar el metro,
pasar 8 o 9 horas en la oficina y regresar a casa por la noche. No volví a pensar en el gato negro del callejón, o al menos no conscientemente. Pero el miércoles por la mañana, mientras esperaba mi café en la cafetería cerca de la oficina, algo llamó mi atención a través del ventanal. Al otro lado de la calle, sentado en el borde de una jardinera, había un gato negro. Mi corazón dio un pequeño salto antes de que mi mente racional interviniera. Había miles de gatos negros en la ciudad. No tenía por qué ser el mismo. Pero entonces, noté las moscas. Incluso desde esa distancia, podía ver el enjambre de insectos volando alrededor del animal. El gato estaba completamente inmóvil, mirando directamente hacia la ventana de la cafetería, mirándome a mí. Parpadeé, sorprendido. Cuando volví a abrir los ojos, el gato había desaparecido. Busqué con la mirada por toda la acera, pero no había ni rastro de él. «Su café con leche, señor», dijo la barista, sobresaltándome. Tomé mi bebida con manos ligeramente temblorosas y salí de la cafetería, mirando a ambos lados de la calle. Nada, ningún gato negro a la vista. Me convencí a mí mismo de que había sido mi imaginación, o quizás un gato diferente que casualmente también estaba rodeado de moscas. Después de todo, era temporada de descomposición orgánica, y las moscas se sentían atraídas por todo tipo de olores. No significaba nada. El jueves por la tarde, tuve que quedarme trabajando hasta tarde para terminar un informe urgente. Cuando finalmente salí del edificio, ya había oscurecido completamente. Las calles estaban menos concurridas que de costumbre, y una llovizna fina había comenzado a caer, creando halos brillantes alrededor de las farolas. Caminé con prisa hacia la estación del metro, deseando llegar a casa lo antes posible. Al pasar junto a un pequeño parque que normalmente atravesaba, algo me hizo girar la cabeza. Bajo uno de los árboles desnudos, apenas visible en la oscuridad, estaba el gato. Esta vez estaba seguro de que era el mismo. Tenía esa misma postura rígida e imposible, esa misma mirada fija e inquebrantable, y las moscas estaban allí, visibles incluso en la penumbra, formando una nube oscura alrededor de su cuerpo. Lo extraño era que llovía, no mucho, pero lo suficiente como para que cualquier animal normal buscara refugio. Sin embargo, el gato permanecía allí, bajo la lluvia, completamente empapado según podía ver, sin moverse en absoluto. Las moscas también continuaban su vuelo circular, aparentemente no afectadas por el agua. Me detuve en la acera, observando la escena con una mezcla de fascinación y creciente inquietud. ¿Cómo podían las moscas volar bajo la lluvia? ¿Por qué el gato no buscaba un lugar seco? Y lo más perturbador de todo, ¿por qué parecía estar siguiéndome? No, eso era ridículo. Los gatos no siguen a las personas de esa manera. Debía haber una explicación lógica. Tal vez este gato tenía un territorio amplio que coincidía con mis rutas habituales, o quizás estaba enfermo de alguna manera que afectaba su comportamiento. Fuera lo que fuera, no era mi problema. Reanudé mi marcha, caminando más rápido de lo necesario, resistiendo el impulso de mirar hacia atrás. Pero podía sentirlo, podía sentir esos ojos amarillos clavados en mi espalda, siguiendo cada uno de mis movimientos. El zumbido de las moscas parecía resonar en mis oídos incluso después de haber dejado el parque atrás, incluso cuando ya estaba bajando las escaleras del metro, incluso cuando las puertas del tren se cerraban y comenzaba mi viaje a casa. El viernes decidí cambiar mi ruta. En lugar de tomar mi camino habitual, salí del trabajo por la entrada trasera y caminé varias cuadras en dirección opuesta antes de dirigirme hacia una estación de metro diferente. Me sentí tonto haciéndolo, como si estuviera huyendo de algo que solo existía en mi imaginación, pero también me sentí aliviado cuando llegué a casa sin haber visto ningún gato negro. «¿Ves?», me dije a mí mismo mientras cerraba la puerta de mi apartamento. Solo era coincidencia. Probablemente hay docenas de gatos negros en esa área. No hay nada de qué preocuparse. Me preparé una cena simple, vi un par de episodios de una serie que estaba siguiendo y me fui a la cama sintiéndome mucho mejor. Esa noche, sin embargo, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba en mi cama, despierto, mirando el techo. La habitación estaba oscura excepto por la luz naranja del alumbrado público que se filtraba a través de las cortinas. Entonces escuché algo, un rasguño suave pero persistente, como si algo con garras estuviera arañando el vidrio de mi ventana. Me giré lentamente en la cama,
con ese terror pesado y paralizante que solo existe en los sueños, y miré hacia la ventana. Allí, del otro lado del cristal, estaba el gato negro. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad sobrenatural, y las moscas cubrían completamente la ventana, tantas que apenas podía ver la silueta del animal detrás de ellas. El zumbido era ensordecedor, y entonces, en el sueño, el gato abrió la boca, revelando dientes demasiado largos y afilados, y emitió un sonido que no era un maullido sino algo más profundo, más antiguo, más terrible. Me desperté de golpe, el corazón latiéndome violentamente en el pecho, empapado en sudor frío. La habitación estaba tranquila y oscura. No había ningún gato en la ventana, ningún zumbido de moscas, solo el silencio normal de las 3 de la madrugada en un edificio de apartamentos. Me levanté con piernas temblorosas y fui al baño a mojarme la cara. Solo fue una pesadilla, me dije mientras me miraba en el espejo. Estás dejando que esto se meta en tu cabeza por nada. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí no estaba del todo convencida. Volví a la cama, pero me tomó horas volver a dormirme, y cuando finalmente lo hice, fue un sueño inquieto y lleno de imágenes fragmentadas de ojos amarillos y alas de moscas. El fin de semana intenté no pensar en el gato. Limpié mi apartamento, hice la compra, vi una película con un amigo el sábado por la noche, todas las actividades normales que llenaban mis días libres. Pero el domingo por la tarde, cuando bajé al estacionamiento del edificio para recoger algo que había olvidado en mi coche, lo vi de nuevo. Estaba al final del pasillo, entre 2 columnas de hormigón, completamente inmóvil como siempre. Las moscas formaban una nube visible incluso bajo las luces fluorescentes del estacionamiento. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. El gato no estaba solo mirándome. Estaba bloqueando directamente el camino hacia mi coche. Me detuve en seco, sintiendo cómo el miedo se solidificaba en mi estómago. El estacionamiento estaba vacío y silencioso. El único sonido era el zumbido distante de las luces, y ahora que prestaba atención, el zumbido de las moscas. El gato y yo nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad. Podía ver cada detalle ahora, su pelaje negro y desgreñado, sus ojos amarillos que no reflejaban la luz como deberían hacerlo unos ojos normales, sino que parecían generar su propia luminosidad. Las moscas que nunca se posaban sobre él, sino que mantenían una distancia constante mientras volaban en sus patrones hipnóticos. Di un paso hacia adelante, esperando que el animal se asustara y huyera como haría cualquier gato normal. No se movió. Di otro paso. El gato permaneció completamente quieto, observándome con esa mirada penetrante e imposible. Las moscas intensificaron su zumbido. De repente, no quería acercarme más a esa criatura. No quería pasar junto a ella para llegar a mi coche. Algo primitivo e instintivo en mi cerebro me gritaba que mantuviera la distancia, que diera media vuelta y me fuera. Y eso fue exactamente lo que hice. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada del gato, y luego me giré y caminé rápidamente hacia el ascensor. Mis manos temblaban mientras pulsaba el botón. Mientras esperaba a que las puertas se abrieran, miré una última vez hacia el fondo del estacionamiento. El gato había desaparecido. Simplemente ya no estaba allí. Busqué con la mirada por todo el espacio, entre los coches, detrás de las columnas, pero no había ni rastro de él ni de las moscas, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Subí a mi apartamento con el corazón todavía acelerado y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Lo que había olvidado en el coche podía esperar. De hecho, podía quedarse allí permanentemente por lo que me importaba en ese momento. Me serví un whisky, algo que rara vez hacía, y me senté en el sofá tratando de calmar mis nervios. Esto se estaba volviendo ridículo. Era solo un gato enfermo, obviamente, pero solo un gato. No había nada sobrenatural ni amenazante en él. Estaba permitiendo que mi imaginación y algunos sueños inquietos transformaran un encuentro casual en algo más de lo que realmente era. Necesitaba poner esto en perspectiva y seguir con mi vida. Mañana sería lunes, volvería al trabajo, y toda esta tontería del gato negro quedaría en el olvido. Pero el lunes no mejoró las cosas, en absoluto. Durante mi descanso para el almuerzo, salí a comprar un sándwich en una tienda a pocas cuadras de la oficina.
Mientras esperaba en la fila para pagar, miré distraídamente por la ventana hacia la calle, y allí estaba, el gato negro, sentado en el capó de un coche estacionado justo enfrente de la tienda. Las moscas formaban su familiar halo oscuro a su alrededor, pero lo que hizo que mi sangre se helara fue darme cuenta de que el coche sobre el que estaba sentado era exactamente del mismo modelo y color que el mío. Podía ver la matrícula claramente desde donde estaba, y no era mi coche, pero la similitud era inquietante. ¿Era una coincidencia? ¿O había algún tipo de mensaje en esa elección específica? Disculpe, señor. ¿Va a pagar? La voz del cajero me sacó de mi trance. Me disculpé, pagué mi sándwich con manos temblorosas y salí de la tienda. El gato seguía allí, observándome mientras me acercaba. Esta vez decidí no huir. Necesitaba enfrentar esto de una vez por todas, aunque solo fuera para demostrarme a mí mismo que era solo un animal normal y que mis miedos eran infundados. Caminé directamente hacia el coche, con pasos firmes y decididos. El gato no se movió. Las moscas intensificaron su zumbido. Cuando estuve a solo un par de metros de distancia, pude ver que había algo profundamente equivocado en esa criatura. Su pelaje no se veía solo sucio o desaliñado, sino que parecía estar en un estado de descomposición prematura. Había parches donde la piel era visible, y esa piel tenía un tono grisáceo y poco saludable. Las moscas, ahora que estaba tan cerca, parecían estar específicamente interesadas en esas áreas expuestas. El olor me golpeó entonces, un hedor dulzón y nauseabundo, como carne podrida dejada al sol durante días. Era tan intenso que tuve que contener una arcada. ¿Cómo era posible que nadie más en la calle pareciera notarlo? Había gente caminando a mi alrededor, pasando junto al coche sin reaccionar en absoluto. Levanté la mano, pensando en espantar al gato, en hacer algo que rompiera este extraño hechizo. Pero antes de que pudiera completar el gesto, el animal saltó del capó y desapareció bajo el coche con una agilidad sorprendente para algo que parecía estar medio muerto. Las moscas lo siguieron todas ellas, como si fueran una sola entidad controlada por una mente colmena. Me agaché para mirar debajo del vehículo, pero no había nada allí. El espacio estaba completamente vacío. Me incorporé, sintiéndome mareado y desorientado. Una mujer mayor que pasaba por mi lado me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, que solo me había sentido un poco mal por un momento, y me alejé rápidamente antes de que pudiera hacer más preguntas. Regresé a la oficina sin comerme el sándwich, que de repente me parecía completamente incomestible. Pasé el resto de la jornada laboral en un estado de distracción y ansiedad, apenas capaz de concentrarme en mis tareas. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero cuando me preguntaron inventé una excusa sobre problemas estomacales. ¿Cómo podía explicarles lo que estaba experimentando? ¿Cómo podía decirles que un gato parecía estar acechándome, apareciendo en lugares cada vez más cercanos e imposibles? Pensarían que había perdido la cabeza, y quizás, pensé con creciente horror, quizás la había perdido. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa, fui a una librería grande cerca de la estación de metro. Si algo extraño estaba sucediendo, necesitaba información. Fui directamente a la sección de folclore y simbolismo animal. Pasé casi una hora hojeando diferentes libros, buscando cualquier referencia a gatos negros asociados con moscas. Encontré mucho material sobre los gatos negros en general. Por supuesto, en diversas culturas, han sido considerados presagios de mala suerte, familiares de brujas o guardianes del mundo de los muertos, pero nada específico sobre gatos acompañados de moscas. Estaba a punto de rendirme cuando encontré un libro viejo y polvoriento sobre mitología comparada. En una de sus páginas, había una breve mención a lo que el autor llamaba psicopompos degenerados. Según el texto, un psicopompo es una criatura o entidad que guía las almas de los muertos al más allá. En muchas culturas, estos guías toman formas animales: perros, cuervos, búhos y sí, gatos. Pero el libro mencionaba que en raras ocasiones, un psicopompo podía corromperse o atascarse entre mundos, convirtiéndose en algo que ya no servía a su propósito original, sino que simplemente existía en un estado liminal, marcado por señales de descomposición y muerte. Las moscas, explicaba el autor, eran un símbolo clásico de putrefacción y el ciclo de vida y muerte.
Su presencia alrededor de un psicopompo corrupto indicaba que la criatura estaba, en esencia, muerta y viva al mismo tiempo, existiendo en una paradoja ontológica. Sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca mientras leía. El libro continuaba diciendo que estos psicopompos degenerados a menudo se apegaban a individuos específicos, particularmente a aquellos que tenían alguna conexión no resuelta con la muerte. Podían ser personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, que habían perdido recientemente a alguien significativo, o que de alguna manera habían atraído la atención de las fuerzas que operan en el umbral entre la vida y la muerte. La aparición de tal criatura no era necesariamente un presagio de muerte inmediata, pero sí indicaba que el individuo estaba marcado de alguna manera, que había algo en su vida o su destino que resonaba con frecuencias mortales. Cerré el libro con manos temblorosas y lo compré junto con otros 2 textos similares. El dependiente me miró con curiosidad cuando vio mi selección, pero no hizo comentarios. Caminé a casa en lugar de tomar el metro, necesitando el aire fresco y el tiempo para procesar lo que había leído. ¿Era posible que hubiera algo de verdad en esas viejas supersticiones? ¿O simplemente estaba tan desesperado por encontrar una explicación que estaba dispuesto a creer en cualquier cosa, sin importar cuán irracional fuera? Mientras caminaba por las calles iluminadas por las farolas, mantuve los ojos abiertos en busca del gato, pero no apareció. Eso debería haberme tranquilizado, pero en cambio, solo aumentó mi ansiedad. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo volvería a aparecer? Porque en lo profundo de mi ser, sabía con certeza que volvería. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta con llave, aunque sabía que si lo que había leído tenía algo de verdad, una simple cerradura no detendría a lo que fuera que me estaba siguiendo. Dejé los libros en la mesa de café y me preparé algo de cenar, aunque apenas tenía apetito. Mientras comía sin ganas, empecé a pensar en lo que el libro había dicho sobre conexiones con la muerte. ¿Había perdido a alguien recientemente? Mi mente comenzó a revisar los últimos meses. Mis abuelos habían fallecido hacía años. Mis padres estaban vivos y bien. No había tenido experiencias cercanas a la muerte que pudiera recordar. Entonces, ¿por qué yo? ¿Qué había en mí que había atraído a esta criatura? Estaba lavando los platos cuando lo recordé. Hace aproximadamente un mes, había recibido una llamada de mi tía Elena. Había sido breve e incómoda, como siempre lo eran nuestras conversaciones. Me informó que su hermano, mi tío Rodrigo, había fallecido. No habíamos sido cercanos. De hecho, apenas lo recordaba de las reuniones familiares de mi infancia. Era un hombre solitario y amargado, que se había distanciado de la familia décadas atrás por razones que nunca estuvieron del todo claras. Vivía solo en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Mi tía me dijo que había muerto en su casa, y no fue descubierto hasta varios días después cuando los vecinos se quejaron del olor. La policía determinó que había sido un ataque cardíaco. No hubo funeral, solo una cremación silenciosa. Mi tía me preguntó si quería alguna de sus pertenencias, pero rechacé la oferta educadamente. No sentía ninguna conexión con ese hombre, pero ahora, de pie en mi cocina con las manos sumergidas en agua jabonosa, la realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi tío había muerto solo y no fue encontrado hasta días después. Justo el tipo de muerte que atraería moscas. ¿Y cuándo exactamente había sido eso? Traté de recordar la fecha de la llamada de mi tía. Había sido alrededor del día 14 o 15 del mes pasado, y mi primer encuentro con el gato había sido. Conté los días hacia atrás mentalmente, exactamente el día siguiente a la llamada. Podía ser una coincidencia, quizás, pero una parte de mí, una parte cada vez más grande, empezaba a pensar que no lo era. Esa noche me costó dormirme. Cada pequeño ruido en el edificio me sobresaltaba. El crujido de las tuberías, los pasos de un vecino en el apartamento de arriba, el viento golpeando contra las ventanas. Todo parecía cargado de significado amenazante. Cuando finalmente caí en un sueño inquieto, fue plagado de pesadillas. Soñé que estaba en el apartamento de mi tío, un lugar que nunca había visitado en la vida real, pero que mi mente conjuraba con detalles vívidos y perturbadores. Las paredes estaban manchadas de humedad, el aire era espeso con el olor a descomposición, y en cada superficie había moscas, miles de ellas, cubriendo cada centímetro del espacio.
y en el centro de la habitación, sentado en una silla desvencijada, estaba mi tío Rodrigo, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba gris y hinchado, sus ojos eran dos pozos vacíos, y de su boca abierta emergía un río constante de moscas. El gato negro estaba sentado en su regazo, ronroneando. Me desperté gritando, las sábanas empapadas en sudor. La luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas. Me senté en la cama, temblando, tratando de convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero la sensación de terror se aferraba a mí como una segunda piel. Me levanté, me duché con agua tan caliente como pude soportar y me preparé para otro día de trabajo. Mientras me afeitaba, evité mirar directamente mis propios ojos en el espejo. Había algo en mi reflejo que me inquietaba, como si pudiera ver el miedo y la paranoia tomando residencia permanente en mi rostro. En el trabajo ese día, me resultó casi imposible concentrarme. Mis colegas comenzaban a preocuparse seriamente. Mi supervisor me llamó a su oficina para preguntarme si todo estaba bien en casa, si necesitaba tomar unos días libres. Le aseguré que estaba bien, solo un poco estresado por algunos asuntos personales, nada serio, pero podía ver en sus ojos que no me creía del todo. Esa tarde, decidí salir temprano, utilizando el pretexto de una cita médica. Lo que realmente necesitaba era ir a casa, descansar y tratar de recuperar algo de cordura. Tomé un taxi en lugar del metro, sintiendo que necesitaba evitar mis rutas habituales todo lo posible. Durante el trayecto, mantuve los ojos cerrados, tratando de calmar mi mente con ejercicios de respiración que había aprendido años atrás en una clase de yoga. Funcionó parcialmente. Cuando llegamos a mi edificio, me sentía un poco más estable, un poco más en control. Pagué al conductor y subí las escaleras hacia mi apartamento, prefiriendo el ejercicio físico al claustrofóbico ascensor. Fue cuando llegué a mi puerta que me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Había moscas. No muchas, tal vez una docena, pero estaban allí, volando en pequeños círculos frente a mi puerta. En todo el tiempo que había vivido en ese apartamento, nunca había visto moscas en el pasillo. El edificio era viejo pero estaba bien mantenido, y los pasillos siempre estaban limpios. Con manos temblorosas saqué mis llaves y abrí la puerta. Las moscas inmediatamente volaron hacia adentro, como si hubieran estado esperando exactamente esa oportunidad. Entré al apartamento y cerré la puerta detrás de mí, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Las moscas habían desaparecido de mi vista, dispersándose por el espacio. Encendí todas las luces y comencé a buscarlas, con la irracional determinación de encontrar y eliminar a cada una. Pero por más que busqué, no pude encontrar ni una sola. Era como si hubieran sido absorbidas por las paredes mismas. Entonces, mientras estaba de pie en medio de mi sala de estar, escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Un zumbido bajo y constante, como si viniera de las paredes, del suelo, del aire mismo. No era lo suficientemente fuerte como para ser obviamente audible, pero una vez que lo noté, no pude dejar de escucharlo. Un zumbido de moscas que parecía rodearme desde todas direcciones. Corrí hacia la ventana y la abrí de par en par, con la esperanza de que las moscas fueran atraídas hacia afuera. El aire fresco de la tarde entró, pero el zumbido no disminuyó. Si acaso, parecía intensificarse. Cerré la ventana abruptamente, sintiéndome cada vez más desesperado. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era este zumbido real? ¿O solo una alucinación auditiva causada por la falta de sueño y el estrés extremo? Fui al baño y me lavé la cara con agua fría, tratando de centrarme. Cuando levanté la mirada hacia el espejo, casi grité, porque allí, reflejado en el cristal detrás de mí, estaba el gato negro, sentado en el borde de la bañera, observándome con esos ojos amarillos imposibles. Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio, resbalando en el suelo mojado del baño. Pero cuando miré hacia la bañera, no había nada allí, solo el espacio vacío, las baldosas blancas impolutos, sin ninguna señal de que algo hubiera estado allí. Volví a mirar el espejo, y el reflejo mostraba exactamente lo mismo, una bañera vacía, pero había estado allí, lo había visto, tan claramente como me veía a mí mismo ahora, pálido y con los ojos desorbitados, al borde de un colapso nervioso. Salí del baño tambaleándome y me dirigí a la sala. Necesitaba hablar con alguien, cualquiera,
Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi amigo Carlos, probablemente la única persona en mi vida que podría escuchar lo que tenía que decir sin juzgarme inmediatamente. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando finalmente contestó. «Hola, ¿estás bien, hombre? Suenas terrible. Carlos, necesito contarte algo. Sé que va a sonar completamente loco, pero necesito que me escuches hasta el final». Hubo una pausa, y luego, claro, cuéntame. Durante los siguientes 20 minutos, le conté todo. El primer encuentro en el callejón, las apariciones subsecuentes, el olor a putrefacción, las moscas, los sueños, lo que había leído en el libro sobre psicopompos, mi tío muerto, todo. Esperaba que me interrumpiera, que me dijera que estaba exagerando o que necesitaba ver a un psicólogo. Pero Carlos me escuchó en silencio, dejándome vaciar todo lo que había estado acumulando dentro. Cuando finalmente terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Carlos, ¿sigues ahí?» «Sí, estoy aquí. Solo. Estoy procesando. Mira, no voy a mentirte y decirte que creo en fantasmas o en gatos del inframundo o lo que sea, pero te conozco hace años, y nunca te he visto así. Algo está pasando, ya sea real o en tu cabeza. De cualquier manera necesitas ayuda. No estoy loco, insistí, aunque incluso mientras lo decía, no estaba completamente seguro. No dije que lo estuvieras, pero has estado bajo mucho estrés. Tal vez todo esto con tu tío te afectó más de lo que crees. El cerebro humano hace cosas raras cuando está bajo presión extrema. ¿Por qué no vienes a mi casa esta noche? Puedes quedarte aquí, dormir bien, y mañana vemos qué hacer. La oferta era tentadora. La idea de pasar otra noche solo en mi apartamento, con el zumbido de las moscas que tal vez existían solo en mi cabeza, y la posibilidad de que el gato apareciera de nuevo, me llenaba de pavor. Pero antes de que pudiera aceptar, algo me detuvo. Una sensación, una certeza visceral de que huir no serviría de nada. Donde quiera que fuera, el gato me seguiría. Esto no terminaría hasta que lo enfrentara de alguna manera. Gracias, Carlos. Pero creo que necesito quedarme aquí y lidiar con esto. ¿Estás seguro? No me gusta la idea de que estés solo si estás pasando por algo así. Estoy seguro. Pero gracias por escuchar. Significa mucho. De acuerdo. Pero llámame si cambias de opinión. ¿Vale? No importa la hora. Colgamos, y me quedé mirando el teléfono en mi mano. El apartamento se sentía más silencioso ahora, pero el zumbido seguía ahí. Apenas perceptible, pero constante. Me acerqué a los libros que había comprado y los abrí de nuevo, buscando cualquier información adicional que pudiera haberme perdido. En uno de ellos, encontré un capítulo sobre cómo lidiar con entidades del otro mundo. Según el autor, la mayoría de estas criaturas estaban vinculadas a asuntos sin resolver de los muertos. Si un psicopompo se había apegado a mí a través de mi tío, entonces tal vez la solución estaba en resolver lo que fuera que mantuviera a mi tío atado a este mundo. Pero ¿qué podría ser? Apenas lo conocía. No teníamos ninguna relación, ninguna historia compartida que pudiera haber dejado algo sin resolver. Traté de recordar las pocas veces que lo había visto en mi infancia. Era un hombre callado, siempre apartado del resto de la familia en las reuniones. Recordaba que había tenido una discusión terrible con mi padre en una Navidad, años atrás. Mi padre nunca me había dicho de qué se trataba, y yo nunca había preguntado. Después de eso, mi tío dejó de aparecer por completo. Decidí que necesitaba más información. Saqué mi teléfono de nuevo y llamé a mi tía Elena. Ella contestó después del segundo tono, su voz rasposa por años de fumar. «¿Quién es?» «Tía Elena, soy yo. Necesito preguntarte algo sobre el tío Rodrigo». Hubo una pausa incómoda. «¿Qué hay que saber? Está muerto y cremado. Ya te lo dije. Lo sé, pero necesito saber más sobre él. Sobre por qué se alejó de la familia, sobre cómo eran sus últimos años. ¿Por qué diablos te importaría eso ahora? Nunca mostraste ningún interés en él cuando estaba vivo. Por favor, tía, es importante». Suspiró profundamente, y pude escuchar el clic de un encendedor al otro lado de la línea. «Está bien, tu tío era un hombre complicado. Siempre lo fue, incluso cuando éramos niños. Tenía esta obsesión con la muerte, ¿sabes? Leía libros raros, visitaba cementerios, hablaba de cosas que asustaban a la gente. Cuando se hizo mayor, empeoró. Se convenció de que podía comunicarse con los muertos.
de que había aprendido secretos que nadie más conocía. ¿Qué tipo de secretos? Tonterías. Decía que había encontrado formas de cruzar el umbral entre la vida y la muerte, de traer cosas de vuelta del otro lado. La familia pensaba que estaba loco. Tu padre trató de ayudarlo, de convencerlo de que viera a un psiquiatra, pero Rodrigo se enfureció. Dijo que ninguno de nosotros entendía, que éramos demasiado ciegos para ver la verdad. Después de eso, cortó todo contacto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y en qué estaba trabajando antes de morir? ¿Tenía algún proyecto o algo? ¿Cómo diablos voy a saberlo? No hablé con él en 20 años, pero cuando limpiaron su apartamento, la policía dijo que estaba lleno de cosas raras, libros antiguos, símbolos dibujados en las paredes, velas por todas partes. Parecía que estaba haciendo algún tipo de ritual cuando murió. Mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué pasó con todas esas cosas? Los libros, los objetos, todo fue tirado a la basura o donado. Nadie quería guardar esa basura. ¿Por qué me preguntas todo esto? Solo curiosidad. Gracias, tía Elena. Espera, hay algo más. Los vecinos dijeron algo extraño. Dijeron que en los días antes de que encontraran el cuerpo, veían un gato negro merodeando por su puerta. Nunca había tenido una mascota, así que no sabían de dónde había salido. Después de que se llevaran el cuerpo, el gato desapareció. El teléfono casi se me cayó de las manos. ¿Un gato negro? Sí, ¿por qué? ¿Pasa algo? No, nada. Tengo que irme, tía. Gracias por la información. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. Mi tío había estado experimentando con el umbral entre la vida y la muerte. Había muerto en medio de algún tipo de ritual, y había un gato negro que apareció justo antes de su muerte. De alguna manera, lo que fuera que mi tío había invocado o despertado, no se había ido con él. Se había transferido a mí, el pariente vivo más cercano que compartía su sangre. Necesitaba ir al apartamento de mi tío. Si había alguna respuesta, alguna forma de terminar con esto, tenía que estar allí. Miré el reloj. Eran casi las 8 de la noche. Podía tomar un taxi ahora mismo, llegar allí en media hora. Pero la idea de entrar en ese lugar en la oscuridad, donde mi tío había yacido muerto durante días, rodeado de moscas, me llenaba de un terror casi paralizante. Sin embargo, sabía que no tenía opción. Esto no iba a detenerse solo. El gato no iba a desaparecer. Si acaso, las apariciones se estaban volviendo más frecuentes, más intrusivas. Pronto podría no ser capaz de distinguir entre la realidad y la pesadilla. Tenía que actuar ahora, mientras todavía tenía algo de cordura y determinación. Me puse una chaqueta, agarré una linterna que tenía guardada para emergencias y salí del apartamento. El pasillo estaba vacío y silencioso. No había moscas, no había zumbidos, no había ninguna señal de presencia sobrenatural, pero podía sentir que me observaban. Esos ojos amarillos, desde algún lugar invisible, seguían cada uno de mis movimientos. Bajé al vestíbulo y salí a la calle. El aire nocturno era fresco y llevaba el olor a lluvia inminente. Caminé hasta la avenida principal y detuve un taxi. Le di al conductor la dirección del apartamento de mi tío, una zona en las afueras que no conocía bien. Durante el viaje, traté de preparar mentalmente para lo que pudiera encontrar. ¿Habría realmente limpiado la policía todo? ¿O quedarían rastros de los rituales de mi tío, pistas sobre lo que había estado haciendo? El barrio al que llegamos era claramente más pobre que el mío. Los edificios eran viejos y estaban mal mantenidos. Las calles estaban llenas de baches y había poca iluminación. El edificio de mi tío era un bloque de apartamentos de 4 pisos, con fachada de ladrillo agrietado y ventanas sucias. Le pagué al conductor y me quedé de pie frente a la entrada, mirando hacia arriba. Una de las ventanas del tercer piso debía haber sido la de mi tío. Estaba oscura, como todas las demás en ese lado del edificio. La puerta principal estaba rota, colgando de una bisagra. Entré al vestíbulo, que olía a humedad y orina. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y el suelo estaba lleno de basura. No había ascensor, solo unas escaleras estrechas que subían en espiral hacia los pisos superiores. Comencé a subir, cada paso produciendo un crujido inquietante en los peldaños de madera podrida. El único sonido era mi propia respiración y el eco de mis pisadas. Cuando llegué al tercer piso, encontré el apartamento de mi tío fácilmente. Era el 3B.
y la puerta tenía un sello policial amarillo que decía «No pasar». Alguien había arrancado parte de la cinta, probablemente saqueadores o adictos buscando algo que robar. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujé suavemente y se abrió con un chirrido espeluznante. El interior estaba oscuro, pero pude distinguir formas vagas a la luz de las farolas que entraba por las ventanas. Encendí mi linterna, y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando un espacio que confirmaba todas mis peores expectativas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos pintados, otros tallados directamente en el yeso. Reconocí algunos de libros de ocultismo que había visto: círculos de protección, sigilos de invocación, representaciones de entidades del más allá. El suelo estaba cubierto de manchas oscuras que podrían haber sido sangre, cera derretida o algo peor. El aire estaba cargado con un olor residual de descomposición, mezclado con incienso quemado y algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir náuseas. Los muebles estaban todos empujados contra las paredes, dejando un gran espacio vacío en el centro de la habitación. En ese espacio, dibujado en el suelo con lo que parecía ser pintura roja, había un círculo enorme cubierto de símbolos complejos y texto en un idioma que no reconocía. Me acerqué al círculo, fascinado a pesar de mi miedo. En el centro exacto había una mancha más oscura, definitivamente sangre. Aquí era donde habían encontrado a mi tío. Aquí era donde había muerto, en medio de este ritual que claramente había salido terriblemente mal. Me arrodillé para examinar los símbolos más de cerca, y fue entonces cuando escuché el sonido que había estado temiendo. Un zumbido bajo y familiar. Las moscas. Me puse de pie de un salto y giré en un círculo completo, iluminando cada rincón del apartamento con mi linterna. No vi ninguna mosca, pero el zumbido se estaba intensificando, llenando el espacio como si las paredes mismas vibraran con él. Y entonces lo vi, en la esquina más oscura de la habitación, donde mi linterna apenas alcanzaba a iluminar, estaba el gato negro, sentado perfectamente inmóvil, con las moscas formando una nube densa a su alrededor, sus ojos amarillos brillando con una luz que no tenía nada que ver con el reflejo de mi linterna. «¿Qué quieres de mí?». Mi voz sonó extraña en el espacio vacío, más aguda de lo normal, cargada de miedo mal contenido. El gato no respondió, por supuesto. Los gatos no hablan, pero me miraba con una intensidad que iba más allá de cualquier cosa animal. Había inteligencia en esa mirada, y algo más, reconocimiento, como si me conociera, como si hubiera estado esperándome específicamente. Di un paso hacia él, sin saber realmente qué planeaba hacer. El gato no se movió, pero las moscas intensificaron su vuelo frenético, y el zumbido se volvió casi ensordecedor. Fue entonces cuando noté algo más. Detrás del gato, apenas visible en la oscuridad, había una caja de cartón normal y corriente, del tipo que se usa para empacar pertenencias. Me acerqué lentamente, manteniendo la linterna enfocada en el gato que seguía sin moverse. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver que la caja no estaba vacía. Dentro había libros, los libros de mi tío, los que supuestamente habían sido tirados o donados. Ignorando al gato, a las moscas, a todo, me arrodillé junto a la caja y saqué el libro que estaba encima. Era viejo, con tapas de cuero agrietado y páginas amarillentas. No tenía título en la portada, pero cuando lo abrí, vi que estaba lleno de texto manuscrito en español antiguo, mezclado con diagramas y más de esos símbolos extraños. Pasé las páginas rápidamente, buscando algo que pudiera ayudarme a entender lo que mi tío había estado haciendo. Y entonces lo encontré, una entrada fechada solo 2 semanas antes de su muerte. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible en partes, pero pude descifrar lo suficiente. He logrado lo que he buscado toda mi vida. He abierto el camino. He llamado al guardián, pero algo salió mal. No responde a mis órdenes. No puedo controlarlo. Se ha vinculado a mí de una manera que no anticipé. Me sigue, me observa. Las moscas son la señal de que está atrapado, ni vivo ni muerto. Un psicopompo corrompido por mi propio miedo y duda durante el ritual. Continué leyendo, mi corazón latiendo cada vez más rápido. Hay solo una forma de deshacer esto. El ritual debe completarse, pero no por mí. No puedo. Ya es demasiado tarde para mí. Pero si alguien de mi sangre lo intentara,
Si alguien con mi misma esencia pudiera terminar lo que comencé, tal vez el guardián podría ser liberado o destruido. No estoy seguro de cuál de las dos, pero debe hacerse, o de lo contrario pasará al siguiente de mi línea, y al siguiente, hasta que alguno de nosotros tenga el valor de enfrentarlo. Las páginas siguientes contenían instrucciones detalladas para un ritual de liberación. Era complejo, requería componentes específicos y palabras exactas en un idioma que reconocí como latín corrupto, pero era factible, podía hacerlo, tenía que hacerlo. Era la única forma de terminar con esto. Cerré el libro y miré al gato, que había permanecido completamente inmóvil durante todo este tiempo. Así que por eso estás aquí, dije en voz alta. Él te llamó, te corrompió, y ahora estás atrapado. Y como no pudo liberarte, has pasado a mí. Los ojos amarillos parpadearon una vez, la única señal de que la criatura había escuchado. Pero era suficiente. Sabía que estaba en lo correcto. Mi tío había abierto una puerta que no podía cerrar, y ahora yo heredaba las consecuencias. Saqué mi teléfono y tomé fotos de todas las páginas del ritual. Luego guardé el libro en mi chaqueta y me puse de pie. Tenía todo lo que necesitaba. Ahora solo faltaba reunir los componentes y realizar el ritual. Según las instrucciones, debía hacerse en un lugar significativo, un lugar donde los mundos se tocaran. El círculo en el apartamento de mi tío ya había servido una vez para ese propósito. Podía usarlo de nuevo, pero primero necesitaba los ingredientes. La lista era extraña pero no imposible. Sal marina sin refinar, sangre de quien realizaba el ritual, cenizas de madera de roble, un espejo sin marco y velas negras. También necesitaba un objeto personal del difunto. Miré alrededor del apartamento vacío. La mayoría de las pertenencias de mi tío habían sido removidas, pero tal vez quedaba algo. Revisé cada habitación, iluminando con mi linterna todos los rincones. En el baño, encontré un cepillo de dientes viejo. En el dormitorio, un reloj de pulsera roto debajo de la cama. Cualquiera de estos serviría. Tomé el reloj y lo guardé en mi bolsillo. Ahora tenía que conseguir los demás componentes. Salí del apartamento, dejando la puerta abierta como la había encontrado. El gato no me siguió esta vez, al menos no de manera visible, pero sabía que estaba ahí, en algún lugar, observando, siempre observando. Bajé las escaleras rápidamente y salí a la calle, donde inmediatamente busqué otro taxi. Le di al conductor la dirección de una tienda de artículos esotéricos que recordaba haber visto cerca de mi vecindario. El viaje fue largo y silencioso. El conductor intentó hacer conversación, pero mis respuestas monosilábicas lo desanimaron rápidamente. Miré por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, pensando en lo surrealista que era toda esta situación. Hace una semana, mi mayor preocupación era cumplir con los plazos en el trabajo. Ahora estaba planeando realizar un ritual ocultista para liberar a una entidad del más allá que mi tío muerto había invocado accidentalmente. La tienda estaba a punto de cerrar cuando llegué, pero el propietario, un hombre mayor con barba larga y ojos penetrantes, accedió a dejarme entrar cuando le expliqué que era urgente. No le conté la verdad completa, por supuesto, solo que necesitaba ciertos artículos para un ritual de protección. Me miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad, pero no hizo preguntas. Tal vez había visto suficientes clientes desesperados en su vida como para saber cuándo no indagar. Encontré todo lo que necesitaba: las velas negras, la sal marina, las cenizas de roble que milagrosamente tenían en stock. El espejo fue más difícil, pero finalmente encontré uno pequeño que se ajustaba a la descripción. El propietario me cobró una cantidad exorbitante, pero no estaba en posición de regatear. Pagué en efectivo y salí de la tienda con una bolsa llena de componentes rituales. De vuelta en mi apartamento, extendí todo sobre la mesa de café y abrí el libro en las páginas del ritual. Lo leí varias veces, memorizando cada paso, cada palabra. No podía permitirme cometer un error. Según las notas de mi tío, un error durante el ritual podría hacer que la situación empeorara. Podría fortalecer el vínculo con la criatura en lugar de romperlo. O peor, podría traer algo aún más terrible a través del umbral que estaba a punto de abrir. Miré el reloj. Era casi medianoche. El ritual debía realizarse durante las horas más oscuras de la noche, cuando el velo entre los mundos era más delgado. Tenía que volver al apartamento de mi tío ahora. Reuní todos los componentes en mi mochila,
junto con el libro, y salí de nuevo a la noche. Esta vez caminé. Necesitaba el tiempo para prepararme mentalmente. Las calles estaban casi desiertas a esta hora. Solo ocasionalmente pasaba algún coche o un solitario transeúnte nocturno. Mientras caminaba, podía sentir la presencia del gato, aunque no lo veía. Estaba allí, en las sombras, siguiéndome, esperando. Las moscas también estaban cerca. Podía escuchar su zumbido intermitente, llevado por el viento nocturno. Llegué al edificio de mi tío cerca de la 1 de la madrugada. El vecindario estaba aún más inquietante a esta hora, completamente silencioso excepto por el ladrido distante de un perro. Subí las escaleras, cada paso resonando en el vacío del edificio abandonado. Cuando llegué al apartamento 3B, la puerta seguía abierta, esperándome como una boca oscura lista para tragarme. Entré y encendí mi linterna de nuevo. El círculo en el suelo parecía más prominente ahora, los símbolos más oscuros, como si hubieran absorbido la oscuridad circundante. Coloqué mi mochila en el suelo y saqué todos los componentes. Siguiendo las instrucciones del libro, primero tracé una línea de sal marina alrededor del perímetro del círculo existente. Luego coloqué las 4 velas negras en los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. El espejo fue colocado en el centro, donde había estado la mancha de sangre de mi tío. Las cenizas de roble fueron esparcidas en un patrón específico alrededor del espejo, formando un símbolo que representaba, según el libro, el punto de cruce entre la vida y la muerte. Finalmente, coloqué el reloj de mi tío junto al espejo. Este objeto personal serviría como ancla, como vínculo con el ritual original que había salido mal. Ahora venía la parte que más temía. Necesitaba mi propia sangre. Saqué una navaja pequeña que había traído para este propósito y me corté la palma de la mano izquierda. El dolor fue agudo pero tolerable. Dejé que la sangre goteara sobre el espejo, donde se esparció formando patrones que parecían tener su propia lógica, su propia intención. Cuando había suficiente, envolví mi mano con un pañuelo para detener el sangrado. Todo estaba preparado. Ahora solo faltaba encender las velas y recitar las palabras. Pero antes de hacerlo, miré a mi alrededor, buscando al gato. No estaba a la vista, pero podía sentir su presencia más fuerte que nunca. «Sé que estás aquí», dije en voz alta. «Esto termina esta noche, de una forma u otra». Encendí las velas una por una, comenzando por la del norte y moviéndome en sentido horario. Cada llama que cobraba vida parecía empujar la oscuridad un poco más lejos, pero también hacía que las sombras fueran más profundas, más vivas. Cuando la última vela estaba encendida, me coloqué en el borde del círculo, con el libro abierto en las páginas del ritual. Tomé una respiración profunda y comencé a recitar las palabras. El latín corrupto fluía de mi boca con una facilidad sorprendente, como si alguna parte de mí ya supiera cómo pronunciarlo. Las palabras resonaban en el espacio vacío, cobrando peso y poder. El aire mismo parecía espesarse, cargándose con energía. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear violentamente aunque no había corriente de aire. Continué leyendo, mi voz haciéndose más fuerte, más segura. Podía sentir que algo estaba cambiando, que el ritual estaba funcionando. El zumbido de las moscas se intensificó hasta convertirse en un rugido, y entonces las vi. Emergían de cada grieta en las paredes, de cada sombra, cientos de ellas, miles, llenando el apartamento con su masa negra y vibrante. Formaban una nube densa que giraba alrededor del círculo, pero no lo cruzaban. La sal las mantenía a raya, y entonces apareció el gato. No caminó hacia el círculo, simplemente estaba allí, como si hubiera sido conjurado por las palabras mismas del ritual. Se sentó al otro lado del círculo, frente a mí, sus ojos amarillos brillando con una intensidad cegadora. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, el animal se movió, abrió su boca y emitió un sonido que heló mi sangre. No era un maullido, era el sonido de 1000 voces susurrando al unísono, el sonido del viento atravesando tumbas antiguas, el sonido de la muerte misma. Casi dejé caer el libro, casi huí del círculo y de ese lugar maldito, pero me mantuve firme. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Continué con el ritual, llegando a la parte final, las palabras de liberación que supuestamente romperían el vínculo y permitirían que la criatura siguiera su camino,
hacia donde debía ir. Guardián atrapado entre mundos, recité, mi voz temblando pero sin quebrarse. Te libero de las cadenas que te atan, te libero del error que te corrompió. Vuelve al umbral, vuelve a tu propósito. Ya no estás vinculado a este plano ni a esta sangre. Eres libre. Las palabras finales salieron de mi boca con un poder que no sabía que poseía, y en ese momento, todo explotó. Las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo el apartamento en oscuridad total. El zumbido de las moscas alcanzó un crescendo insoportable y luego cesó abruptamente. El espejo en el centro del círculo se hizo añicos, los fragmentos volando en todas direcciones pero misteriosamente sin salir del círculo de sal. Y el gato cambió. Su forma se volvió borrosa como si estuviera hecho de humo, y pude ver a través de él, ver lo que realmente era. No era un gato, nunca lo había sido, era algo mucho más antiguo. Algo que había tomado esa forma porque era lo que mi tío había esperado ver cuando realizó su ritual. Era un guardián, como el libro había dicho, un psicopompo, una criatura que existía para guiar almas al más allá. Pero el ritual fallido de mi tío lo había corrompido, lo había atascado en un estado intermedio entre su forma espiritual y su manifestación física. Por un momento, pude ver su verdadera forma, y era hermosa y terrible a la vez. Una entidad de luz y sombra, con alas que no eran exactamente alas y ojos que veían más allá del tiempo y el espacio. Y luego, con un último destello de esos ojos amarillos imposibles, desapareció. Simplemente dejó de existir en este plano de realidad. Las moscas también se habían ido. El apartamento estaba completamente silencioso. Encendí mi linterna con manos temblorosas e iluminé el círculo. Los fragmentos del espejo reflejaban la luz en 1000 direcciones. Las velas estaban consumidas hasta la base, como si hubieran ardido durante horas en lugar de minutos. El reloj de mi tío se había derretido parcialmente, el metal retorcido en formas imposibles. Me quedé allí durante mucho tiempo, simplemente respirando, asegurándome de que realmente había terminado. Lentamente, el terror y la tensión comenzaron a drenar de mi cuerpo, reemplazados por un agotamiento profundo. Lo había hecho. El ritual había funcionado. El gato, la criatura, el psicopompo corrupto, como quisiera llamarlo, había sido liberado. Ya no me seguiría. Ya no atormentaría a nadie más de mi línea de sangre. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por la tensión acumulada. El apartamento seguía en silencio, pero era un silencio diferente al que había experimentado antes. No era opresivo ni cargado de presencia amenazante. Era simplemente vacío. Comencé a recoger los componentes del ritual, guardando con cuidado los restos en mi mochila. Los fragmentos del espejo los dejé donde estaban. Parecía apropiado que permanecieran allí como testimonio de lo que había ocurrido. Cuando estaba a punto de salir, algo me hizo detenerme. Una sensación, no de miedo esta vez, sino de algo inconcluso. Regresé al círculo y me arrodillé junto a los restos del reloj derretido. Lo recogí con cuidado, sintiendo el metal todavía tibio bajo mis dedos. Era lo único que quedaba de mi tío Rodrigo, de su vida solitaria y su búsqueda obsesiva de lo que yacía más allá del velo de la muerte. Lo siento, susurré al aire vacío. Siento que hayas tenido que cargar con esto solo. Siento que nadie de la familia tratara de entenderte. No esperaba una respuesta, y no la obtuve, pero al pronunciar esas palabras, sentí que algo en mi interior se asentaba, una pieza que no sabía que faltaba encontrando su lugar. Guardé los restos del reloj en mi bolsillo y finalmente abandoné el apartamento 3B por última vez. El camino de regreso a casa fue largo. No tenía energía para buscar un taxi, así que caminé a través de las calles silenciosas de la madrugada. El cielo comenzaba a aclararse hacia el este, anunciando el amanecer. Mientras caminaba, me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en semanas, me sentía verdaderamente solo. No había ojos amarillos observándome desde las sombras. No había zumbido de moscas siguiéndome. No había presencia invisible acechando mis pasos. Era solo yo, mis pensamientos, y la ciudad despertando lentamente a mi alrededor. Llegué a mi apartamento cuando el sol ya había salido completamente. La luz del día entraba por las ventanas, iluminando cada rincón con una claridad que parecía casi dolorosa,
Después de tantos días viviendo bajo la sombra de lo sobrenatural, me quité la ropa manchada de cera y sudor, me duché durante lo que debió ser media hora, y finalmente me dejé caer en la cama. Esperaba tener pesadillas, pero cuando cerré los ojos, no soñé con nada. Fue un sueño profundo y sin sueños. El primero realmente reparador que había tenido desde aquel martes que encontré al gato en el callejón. Cuando desperté, eran casi las 4 de la tarde del día siguiente. Mi jefe había llamado 3 veces, preocupado por mi ausencia. Le envié un mensaje diciendo que había estado enfermo pero que volvería mañana. No era exactamente una mentira. Los días siguientes transcurrieron en una especie de normalidad surrealista. Volví al trabajo, retomé mi rutina, interactué con colegas y amigos como si nada extraordinario hubiera sucedido. Y en cierto sentido, para ellos, nada había cambiado. Pero yo era diferente. Veía el mundo con ojos distintos ahora. Sabía que había capas de realidad que la mayoría de las personas nunca percibirían, que existían cosas en los márgenes de nuestra existencia cotidiana que desafiaban toda lógica y razón. Carlos me llamó una semana después del ritual. «¿Cómo estás, hombre? La última vez que hablamos sonabas bastante mal». «Estoy bien», le dije, y era verdad, mucho mejor de hecho. Resultó que tenías razón, solo necesitaba descansar y poner las cosas en perspectiva. Me alegra escucharlo. ¿Y qué pasó con todo eso del gato negro? Dudé por un momento. ¿Cómo podía explicarle? ¿Le creería si le contaba sobre el ritual, sobre lo que realmente había sido esa criatura? Desapareció, dije finalmente, lo cual era técnicamente cierto. Supongo que encontró otro territorio. Bien, bien. Siempre te dije que probablemente era solo un gato callejero que coincidió con tus rutas. Lo dejé creer eso. Era más fácil, más seguro. Algunos conocimientos no están destinados a ser compartidos, especialmente con aquellos que aún viven cómodamente en un mundo donde los gatos son solo gatos y las moscas son solo moscas. Pero la experiencia me había cambiado de formas que apenas estaba comenzando a comprender. Empecé a notar cosas que antes me habrían pasado desapercibidas, patrones en el comportamiento de los animales callejeros que sugerían una conciencia más profunda de lo que la ciencia reconocía. Momentos en los que el velo entre los mundos parecía adelgazarse, cuando la luz adquiría una cualidad extraña y el aire zumbaba con energía invisible. No eran amenazas, solo recordatorios de que el universo era mucho más vasto y misterioso de lo que la mayoría de nosotros nos atrevíamos a imaginar. Una tarde de sábado, aproximadamente un mes después del ritual, estaba caminando por un mercado de antigüedades cuando algo captó mi atención. Era un libro, viejo y desgastado, asomando entre una pila de novelas baratas en el puesto de un vendedor. Lo saqué con cuidado, y mi corazón dio un vuelco al reconocer el estilo de la encuadernación. Era similar a los libros que había encontrado en el apartamento de mi tío, aunque no idéntico. «Interesante elección», dijo el vendedor, un hombre de edad indeterminada con ojos perspicaces. «Ese libro lleva aquí meses sin que nadie le preste atención. Es como si hubiera estado esperando a la persona adecuada». Abrí el libro y encontré texto manuscrito en español antiguo, mezclado con símbolos familiares. Era un grimorio, un libro de conocimiento oculto similar a los que mi tío había estudiado. «¿Cuánto?», pregunté, aunque ya sabía que lo compraría sin importar el precio. El vendedor me dio una cifra ridículamente baja, demasiado baja para un libro que claramente tenía valor, al menos para aquellos que sabían qué buscar. Le pagué y me fui con el libro bajo el brazo, sintiéndome como si acabara de recibir algún tipo de mensaje o señal. En casa, pasé horas examinando el contenido del libro. No era tan oscuro o peligroso como los rituales de mi tío. En cambio, contenía información sobre protección, sobre cómo leer las señales del mundo invisible, sobre cómo distinguir entre entidades benignas y malévolas. Era, en esencia, un manual para aquellos que habían visto más allá del velo y necesitaban navegar ese conocimiento sin perderse en él. Mientras leía me di cuenta de algo. Mi tío no había estado simplemente loco o obsesionado sin propósito. Había visto algo verdadero, había percibido las capas ocultas de la realidad que la mayoría ignora. Su error no fue buscar ese conocimiento, sino hacerlo solo, sin guía, sin comprensión de los peligros involucrados.
Se había ahogado en aguas profundas porque nadie le había enseñado a nadar. No cometería el mismo error. Si este nuevo conocimiento que poseía era una maldición o una bendición, aún estaba por verse, pero lo enfrentaría con los ojos abiertos, con preparación y con la humildad de saber que había fuerzas en el universo que estaban más allá de mi comprensión completa. Los meses pasaron. El invierno dio paso a la primavera y la primavera al verano. Mi vida exterior continuó con aparente normalidad. Trabajo, amigos, las rutinas mundanas que llenan nuestros días. Pero en privado, continué estudiando. El libro del mercado de antigüedades llevó a otros, y esos a otros más. Aprendí a crear círculos de protección simples, a reconocer los signos de presencias sobrenaturales, a distinguir entre fenómenos naturales y aquellos que tenían origen en reinos más allá del nuestro. No busqué activamente lo sobrenatural. De hecho, hice lo contrario, manteniendo una distancia respetuosa de cualquier cosa que oliera a ocultismo peligroso. Pero el conocimiento mismo me daba una sensación de control que nunca había tenido antes. Sabía que si algo como el gato negro aparecía de nuevo, estaría preparado. Sabría qué hacer. Una noche de otoño, casi un año después de aquel martes que había cambiado todo, recibí una llamada de mi tía Elena. Su voz sonaba más frágil que antes, envejecida por el peso del tiempo y tal vez por algo más. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulo, «sobre Rodrigo, sobre cosas que debería haberte contado hace mucho tiempo». Nos encontramos en un café tranquilo al día siguiente. Elena parecía haber envejecido 10 años en los meses desde nuestra última conversación. Había una oscuridad bajo sus ojos, una tensión en su postura que reconocí de mis propias experiencias. «Has estado viendo cosas, ¿verdad?», preguntó sin rodeos una vez que nos sentamos. «Cosas que no deberías poder ver». La miré con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». «Porque corre en la familia», suspiró removiendo su café sin beber. «No solo Rodrigo. Mi madre también lo tenía, esta sensibilidad, y su padre antes que ella. Algunos lo llaman un don, otros una maldición. Yo siempre traté de ignorarlo, de vivir una vida normal. Por eso nunca te lo dije. Pensé que si no hablábamos de ello tal vez te saltaría». «El gato», dije simplemente. Elena palideció. «Entonces también lo viste». Dios, esperaba estar equivocada. Esperaba que cuando Rodrigo murió todo eso muriera con él. «Hice el ritual», le dije. «Lo liberé». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Encontraste sus libros? ¿Completaste lo que él empezó?» Asentí. No tuve opción. Me estaba siguiendo. Aparecía en todas partes. Tenía que terminar con eso. Elena se quedó en silencio por un largo momento, mirando su café como si contuviera las respuestas a preguntas que había estado evitando toda su vida. «Rodrigo me escribió una carta», dijo finalmente, «antes de morir. No la abrí hasta hace unas semanas, no podía. Pero cuando empecé a tener sueños extraños, cuando empecé a ver sombras moviéndose en las esquinas de mi visión, supe que tenía que leerla». Sacó un sobre arrugado de su bolso y lo deslizó a través de la mesa hacia mí. «Quería que tú la tuvieras. Creo que la escribió sabiendo que podría ser tú quien terminara las cosas». Abrí el sobre con manos cuidadosas. Dentro había varias páginas escritas con la letra temblorosa de mi tío. Mientras leía, una imagen más completa de Rodrigo comenzó a formarse en mi mente. No era el loco obsesionado que la familia había pintado, sino un hombre atrapado entre dos mundos, tratando desesperadamente de encontrar sentido en una realidad que constantemente desafiaba las leyes que se supone que debían gobernarla. Sabía que estaba jugando con fuego, escribía en una de las páginas. «Pero cuando ves las verdades que yo he visto, cuando sabes con certeza que hay más allá del velo de la muerte, ¿cómo puedes no investigar? ¿Cómo puedes conformarte con la ignorancia? Solo desearía haber sido más sabio, más cuidadoso. Desearía no haber dejado este peso para que otros lo carguen». La carta terminaba con una disculpa y una advertencia. «A quien sea de mi sangre que lea esto, perdóname por lo que he desatado, pero también te imploro que uses este conocimiento sabiamente. La sensibilidad que compartimos es real. El mundo invisible que podemos percibir existe, pero respétalo. No cometas mis errores. No trates de controlarlo o dominarlo. Simplemente aprende a coexistir con él, a reconocerlo sin dejarte consumir por él».
Doblé la carta cuidadosamente y la guardé. Gracias por compartir esto, le dije a Elena. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Vas a seguir investigando estas cosas? Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Voy a vivir mi vida, dije finalmente, pero con los ojos abiertos. Ya no puedo pretender que no sé lo que sé, pero tampoco voy a obsesionarme con ello como lo hizo mi tío. Hay un equilibrio que encontrar, y creo que eso es lo que él nunca logró. Elena asintió pareciendo aliviada. Eso suena sensato. Solo, ten cuidado. Este conocimiento puede ser peligroso. Lo sé, le aseguré. Lo aprendí de la manera difícil. Nos despedimos poco después y mientras caminaba de regreso a casa a través de las calles del atardecer, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. El gato negro había sido una prueba, una iniciación forzada a verdades ocultas, pero había sobrevivido, había aprendido, y ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos y descubrimientos. Ocasionalmente, percibía cosas al borde de mi visión. Escuchaba susurros en idiomas que no debería entender. Sentía presencias que no tenían forma física. Pero nunca volví a sentir el terror paralizante que había experimentado con el gato negro. Ahora sabía qué eran estas cosas, o al menos tenía un marco para entenderlas. Ayudé a algunas personas a lo largo del camino, otras que habían tenido encuentros con lo inexplicable y necesitaban guía. Nunca lo hice públicamente. Nunca me proclamé como algún tipo de experto en lo oculto. Pero de boca en boca, ciertos individuos me encontraban. Personas que habían visto demasiado y necesitaban a alguien que no les dijera que estaban locos. Una de estas personas fue una joven llamada Marina. Llegó a mi puerta una noche de lluvia, enviada por alguien que había ayudado meses atrás. Estaba siendo seguida, dijo, por algo que no podía ver claramente pero que sentía constantemente. Le preparé té, la senté en mi sala y le enseñé las técnicas básicas de protección que había aprendido. No era nada elaborado, no había rituales peligrosos, ni invocaciones de entidades poderosas, solo métodos simples y seguros para crear barreras entre ella y lo que fuera que la acechaba. ¿Cómo aprendiste todo esto?, me preguntó mientras practicaba trazar un círculo de sal bajo mi supervisión. De la manera difícil, respondí con una sonrisa triste, a través de la experiencia directa y el terror. Pero tú tienes ventaja. Tienes a alguien que puede mostrarte el camino sin que tengas que tropezar en la oscuridad como yo lo hice. La ayudé durante varias semanas, enseñándole no solo cómo protegerse, sino también cómo discernir entre diferentes tipos de presencias. Algunas eran simplemente ecos, impresiones dejadas por emociones intensas o eventos traumáticos. Otras eran más conscientes, entidades que existían en frecuencias ligeramente diferentes a la nuestra, y muy raramente había cosas verdaderamente peligrosas, cosas que requerían precaución extrema. Lo que la estaba siguiendo resultó ser relativamente benigno, un eco de alguien que había muerto en su edificio años atrás y que simplemente no se había dado cuenta de que debía seguir adelante. Con un ritual simple de liberación, similar al que había realizado con el gato, pero mucho menos intenso, pudimos ayudar a esa presencia a encontrar su camino. Marina lloró de alivio cuando la opresión que había sentido durante meses finalmente se levantó. Gracias, dijo, abrazándome en su despedida. Me salvaste la vida, o al menos mi cordura. Solo te mostré lo que necesitabas saber, respondí. El verdadero trabajo lo hiciste tú. Después de que se fue, me quedé solo en mi apartamento, rodeado de los libros y artefactos que había acumulado. No era la vida que había imaginado para mí mismo años atrás, cuando trabajaba en esa oficina corporativa sin personalidad, y mi mayor preocupación eran los plazos de entrega, pero era una vida con propósito, con significado. A veces, en noches tranquilas, pienso en el gato negro. Me pregunto si logró encontrar su camino de vuelta a donde debía estar, si está cumpliendo su propósito original de guiar almas al más allá. Me gusta pensar que sí, que el ritual no solo me liberó a mí, sino también a él, que ambos encontramos una forma de paz después de ese encuentro aterrador. Y ocasionalmente, muy raramente, cuando estoy caminando por la ciudad al anochecer y las sombras se alargan en formas extrañas, creo ver un destello de ojos amarillos observándome desde la distancia, pero ya no siento miedo.
Porque ahora entiendo que incluso los guardianes más oscuros tienen su lugar en el orden de las cosas, y que el conocimiento, por inquietante que sea, es siempre preferible a la ignorancia ciega. La historia del gato negro acompañado de moscas se convirtió en mi iniciación a un mundo que siempre había existido, pero que había sido invisible para mí. Fue aterrador, sí, fue traumático, sin duda, pero también fue, en su propia manera extraña y oscura, un regalo. El regalo de ver la realidad en su totalidad, sin los velos reconfortantes pero limitantes que la mayoría de las personas nunca cuestionan. Y así vivo ahora, con un pie en el mundo ordinario de trabajos y rutinas, y otro en el reino de sombras y misterios. No es una existencia fácil, pero es auténtica, y después de todo lo que he experimentado, después de haber mirado directamente a los ojos amarillos de lo inexplicable y haber sobrevivido, no cambiaría este conocimiento por nada, porque al final, el verdadero horror no es lo que acecha en las sombras. El verdadero horror es vivir una vida de ignorancia, nunca sabiendo que hay más, siempre sintiendo que algo falta pero sin poder nombrar qué es, y ese es un destino que ahora, gracias a un gato negro y un enjambre de moscas, nunca tendré que enfrentar. La noche cae sobre la ciudad una vez más, y yo estoy en paz.